Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes, por supuesto, de nuestra institución, como también a los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Benjamín Villarroel, soy estudiante de Administración Pública y también asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la cuarta sesión del ciclo de Mujeres en la Academia, organizado por nuestro Centro de Estudios. En esta cuarta sesión contamos con la presencia de Arlet Martínez, quien nos presentará su ponencia titulada Representación Política Femenina. Antes de darle la palabra a nuestra ponente, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el 2 de diciembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Valesca Muñoz, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les dejaré disponible en el chat. Y bien, sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Andrea Riquelme. Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los saludos de mi compañero y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia es que tanto los estudiantes de nuestra universidad en particular como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de destacadas académicas nacionales. De este modo, esperamos que nuestras estudiantes de Administración Pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo de conversatorios nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en el área académica. En esta tercera sesión del ciclo contamos con la presencia de Arlet Martínez. Ella es politóloga por la Universidad Diego Portales y cuenta con destacadas publicaciones, tales como Determinantes de la nominación y éxito de las candidatas a alcaldesa en elecciones municipales en Chile, el periodo 2004-2012, y Círculos virtuosos en la representación política local de mujeres en Chile, periodo 1992-2016. Muchas gracias, Arlet, por acompañarnos el día de hoy. En breve dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. La estructura del conversatorio es la siguiente. Primero, Arlet nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre representación política femenina. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano para tener la palabra o bien podrán hacer sus reflexiones y preguntas a través del chat. Bien, para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, le entrego la palabra. Adelante, Arlet, puedes comenzar. Hola a todas y todos, muchas gracias por esta instancia, muchas gracias por la iniciativa de mostrar el trabajo de mujeres en la academia. Yo preparé una pequeña presentación, les pediría por favor que me confirmaran si se ve. Sí, se ve súper bien, Arlet. ¿Se ve? Perfecto. Y lo otro que si me pueden ir avisando más o menos con los tiempos, también para no pasarme y no abusar de, el tiempo de todas y todos. Sí, no hay problema. Genial. He preparado más o menos, dividí, a propósito de la metodología del conversatorio, dividí la presentación en 3 partes. Primero, una presentación un poco de mí, las publicaciones que tengo. Después, la participación política de las mujeres, donde voy a exponer estos 2 papers académicos a los que se hacía referencia, y después un espacio para las preguntas y comentarios. Bueno, un poco sobre mí. Soy cientista política de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Ahí empezó mi interés, bueno, en realidad venía de antes, pero ahí se manifestó el interés por los estudios de género, particularmente por la participación política de las mujeres. No, y aquí hago la distinción, no la participación electoral, sino la participación, el hecho de que una mujer pueda ser elegida para un cargo de representación popular y qué pasaba con eso, por qué habían tan pocas mujeres, y en la escuela empecé a investigar, primero para los trabajos de la universidad, luego ya hice mi tesis sobre eso, y también algunas prácticas electivas respecto de la temática. ¿En qué me he desempeñado ya de egresar? O sea, hice
de egresada más o menos, hice mi práctica en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Luego, ya de egresada, ahora sí, trabajé en Corporación Humanas, donde realicé un par de investigaciones. Les voy a contar sobre una de ellas en lo que sigue. Ahí estaba encargada del área política y social de las mujeres, y nos adelantamos un poco a los tiempos actuales y hicimos investigaciones sobre el cambio constitucional, que en ese momento todavía era casi que una luz al final del túnel, pero bueno, afortunadamente estamos viendo ese proceso, así que esa investigación hoy día ha cobrado como harta relevancia. Y actualmente, desde hace algunos años ya me desempeño como consultora en la Organización Internacional del Trabajo, donde apoyo y asisto técnicamente a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay en temas de género, de trabajo infantil y de migración, por supuesto relacionados con el mundo del trabajo. Las investigaciones a las que yo les comentaba, puse aquí algunas nomás porque igual me parece, es como medio extraño hablar de uno, pero aprovechando la instancia, puse acá, las dos de las esquinas son los papers a los que se hacía referencia en la presentación, que están publicados en la Sociedad Argentina de Análisis Político y en la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México, que son los que me voy a referir ya en el cuerpo de la presentación. Pero también puse otros de los estudios que me pareció relevante contarles. El rosado de la esquina, que es Cambio Constitucionales y Derechos Humanos de las Mujeres, fue el que desarrollé en Corporación Humanas. Está disponible para su descarga gratuita en la página de Humanas. Ahí analizamos desde cosas como, por ejemplo, cómo incluir derechos sexuales y reproductivos en una constitución, pero también cómo tenía que ser un mecanismo para asegurar la paridad, cómo habían sido las experiencias en otros países, por ejemplo, como la de Islandia, por ejemplo, como la de Ecuador, que había establecido un sistema electoral particular para la elección de constituyentes que incorporaba un enfoque de género súper marcado y particular. Entonces eso muestra esa investigación. Y las otras son el impacto de la pandemia en el bienestar de los hogares de niños, niñas y adolescentes en Chile. Esto es muy reciente, debe tener un par de meses recién salido del horno, también está disponible para su descarga, y analizamos, como bien lo dice su nombre, los impactos de la pandemia, particularmente desde mi área, el efecto de la pandemia y del retroceso, por ejemplo, en el mercado laboral relacionado con el trabajo infantil. Cómo estos retrocesos van a impactar y están impactando en las familias, pero particularmente en el ingreso temprano al mundo del trabajo de niños, niñas y adolescentes. También hay otras cosas, por si les interesa, relacionadas con el trabajo, con la salud, con la alimentación y con la educación. Y la última es Crecer Felices, que es una especie de orientación de política pública, de investigación, tiene un poquito sobre trabajo infantil y cómo las comunidades educativas tienen un rol súper preponderante en la prevención y en la erradicación del trabajo infantil en Chile. También de descarga gratuita, está disponible en las páginas del Ministerio del Trabajo, de Fundación Telefónica, de la OIT y del Ministerio de Educación. Ahora, a lo que nos convoca. Voy a hablar sobre la participación política de las mujeres haciendo referencia a los dos papers que tengo en coautoría con el profesor Navia, pero también decidí incorporar algunos datos más actuales. El primer paper tiene fecha 2004-2012 y el otro analizamos del 1992 al 2016. Como del 2016 a la fecha han pasado hartas cosas, quise incorporar algo de información extra para que tengamos de insumo después para la conversación o las preguntas, sobre todo de cara a una elección en 3 días más, 4 días más, que me parece interesante como revisar. Puede no ser tan pertinente para
para el caso de Chile, pero sí es pertinente en tanto es una situación que viven toda o la gran mayoría de las mujeres del mundo. Acá en esta foto deberían estar sentados los cancilleres en las sillas vacías, pero se les sacó para hacer esta muestra gráfica de cómo es la diferencia en magnitudes de la representación de mujeres versus la representación de hombres, y que también aprovecho de como poner esta foto para decir, esto no es solamente algo que ocurre en una sociedad como la chilena, sino que es algo que ocurre a nivel global. En esta lámina muestro el porcentaje de candidaturas según sexo y elección. Es del 2017, más o menos lo puse pensando en la elección del domingo, y vemos cómo se comportan las candidaturas según sexo, por ejemplo, en diputados. Esta me parece como bien relevante, porque vemos que un 41% de las candidaturas fueron de mujeres, los naranjos de mujeres y los verdes de hombres, y un 59% de hombres. Por ejemplo, en los consejeros regionales, 27 fueron de mujeres y 73 fueron de hombres, 73% digo, y de senadores 41 versus 59, y de presidente, bueno, es una elección mayoritaria, se entiende la diferencia, pero 25 versus 75. Respecto del porcentaje de mujeres en alcaldía, aquí está hasta el 2016, pero vemos que si bien hubo un pequeño aumento entre el 92 y el 2000 de un 7.2 a un 12.9, se ha mantenido súper estable del 2000 al 2016, aún cambiando el sistema y aún avanzando en los derechos de las mujeres. Sobre todo hubieron estas marchas feministas, todo lo que ha pasado, de todas formas se ha mantenido estable durante el tiempo. Entonces, tenemos que tener en claro que en Chile no hay discriminaciones legales ni oposiciones directas a la participación política de las mujeres, de la participación de las mujeres en elecciones, pero entonces, ¿por qué hay tan pocas mujeres en cargo de representación popular? Y eso es lo que nos preguntamos un poco en los dos papers, pero particularmente en el primero de los determinantes. Acá quise poner una línea del tiempo que encontré en la página de CERVEL, que está súper buena, para ver cómo ha ido evolucionando la participación política y electoral de las mujeres en Chile. Me parece importante destacar de son dos slides que terminan ya ahora en la actualidad, pero me pareció importante destacar la de 1934, 1935, porque, o en realidad desde 1920, que empieza la lucha por el sufragio, pero particularmente decía 1934 y 1935, porque es la fecha donde las mujeres lograron el derecho a elegir y ser elegidas en las elecciones municipales, que como bien saben, para las presidenciales fue en el 49 y 51 respectivamente, pero me parece importante destacar esta fecha. ¿Por qué? Porque las investigaciones que nosotros hacemos, las hacemos en elecciones locales. ¿Y por qué en elecciones locales? ¿Y por qué las mujeres pueden votar y ser electas en las elecciones locales? Y acá es bien interesante lo que ocurre, porque se otorga este derecho pensando que la administración local es muy parecida a la administración del hogar. Entonces, por eso se dice, ok, bueno, las mujeres de local se parece mucho, vamos a facilitar o vamos a otorgar el derecho a las mujeres para que puedan elegir y ser electas regidoras. Entonces, creo que eso es bien interesante en este análisis sobre las elecciones locales, que bueno, después nosotros la participación paritaria de las mujeres en la constituyente, que marca, por supuesto, un precedente en las elecciones en Chile, pero esto es lo que estaba disponible. Si lo hacía yo iba a quedar muy feo, pero los y las invito también a revisar esa información.
Ahora, ¿por qué es importante que haya mujeres en el poder? Bueno, algunos dirán, esto da lo mismo, ¿no? Pero la teoría y la práctica ha demostrado que la importancia de las mujeres en política y en cargos de poder está ampliamente sustentada. Primero, fortalece la democracia y las instituciones, aumenta la participación de los votantes, pero también de las votantes. Aumenta la autoestima de otras mujeres, en tanto, por ejemplo, las niñas hoy en día podrían ser, quiero ser presidenta, porque vimos que había una mujer presidenta. Entonces, esta representación descriptiva también influye en otras cosas, por ejemplo, en esto de la autoestima. Incrementa la valoración de las mujeres que están en política, y las mujeres, esto lo dice la teoría, representan mejor a otras mujeres independientes de su ideología, porque compartimos experiencias similares, aun cuando podamos tener diferencias. Hay algunos estudios, por ejemplo, de Argentina, que señalan que esta representación descriptiva, perdón si escuchan como un ruido ahí, que el perro anda dando vueltas, que esta representación descriptiva de las mujeres no ha servido para avanzar en, por ejemplo, las demandas feministas, que para eso se necesita una representación sustantiva, pero esa es una discusión que podemos tener al final. Esto solamente es una constatación de lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la política subnacional y por qué analizamos entonces estas elecciones? Los gobiernos locales, y por eso también les contaba esto de que las mujeres pudieron primero ser electas y elegir en las elecciones locales, para situarnos como en esto, ¿no? Los gobiernos locales deberían facilitar los cimientos para la igualdad de género porque tienen una proximidad espacial y flexibilidad de tiempo distinta a otras elecciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un problema, mi institución más cercana debería ser, bueno, mi junta de vecinos o mi sindicato, pero también debería ser el municipio. Estas instancias representan un nexo, sobre todo para las mujeres, que si alguno de ustedes tiene algún contacto o alguien que trabaje en gobiernos locales, les va a decir que sobre todo las mujeres son muy activas en términos de participación, junto con o en relación con los municipios, por ejemplo. Pero la importancia de estas instancias no ha aumentado a la par con la presencia de mujeres. Ya lo veíamos en las láminas anteriores, que se ha mantenido súper estable la elección de mujeres en los gobiernos locales. Entonces, si bien hay diversas razones para la designación del cargo, digo, como los partidos pueden elegir a una mujer por distintas razones para que compita para gobernar un municipio, lo que nosotros nos preguntamos es qué tanto influyen los factores políticos e institucionales en la posibilidad de que una mujer sea nominada como candidata, y qué tanto estos factores explican el éxito de esta candidatura. Entonces acá, respecto de los factores políticos e institucionales, seleccionamos, o en realidad identificamos algunos que son, por ejemplo, el sistema electoral. Sabemos que los sistemas proporcionales son mucho mejores, o es más factible que las mujeres salgan electas y también sean nominadas para competir en sistemas electorales proporcionales. No así en sistemas mayoritarios, que es el caso de las elecciones locales, donde se elige solo uno y la cantidad de nominaciones es menor. También la estructura de los partidos políticos y la selección de candidatos que tengan estos partidos va a influir en la nominación de las mujeres. Después les voy a mostrar las conclusiones respecto de esto, pero, por ejemplo, va a depender si la elección de los candidatos es a dedo o si bien hay algún proceso, si, por ejemplo, hay cuotas de género dentro de los partidos para seleccionar a las candidatas. Recordemos que estas normas de paridad son muy recientes en nuestra historia electoral, entonces también es necesario como estudiar esto. La ideología de los partidos también es un componente necesario de analizar. ¿Por qué? Porque la teoría, la práctica, la evidencia nos ha demostrado
que depende del lugar, los partidos de derecha han nominado, han sido más tendientes a facilitar la representación de mujeres, pero en otros han sido los de izquierda quienes han levantado esta bandera de lucha, y eso vamos a ver qué ocurre en el caso chileno. Y también estudiamos la incumbencia relacionada con el sexo del alcalde o alcaldesa saliente. Entonces sabemos que los incumbentes tienen una ventaja ante los desafiantes, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una incumbente quien compite por mantener su cargo, o bien si es un hombre quien compite para mantener su cargo? Y ya les decía las cuotas de género, que sabemos que las cuotas de género está ampliamente demostrado, facilitan la participación de las mujeres, lo vimos en la elección de constituyentes, como este mecanismo de paridad al final resultó ser que las mujeres le tuvieron que ceder cupos a los hombres, no al revés, que era lo que se pensaba. Entonces, cómo este avance en la cuota de género, cómo el romper el tejado de vidrio es necesario para aumentar la representación de mujeres en cargos de elección popular. También estudiamos factores socioeconómicos y sociodemográficos como pobreza y escolaridad de votantes, para ver qué pasaba, cómo influían en la representación de mujeres. Ahora, ¿qué concluimos con todo esto, no? Que si bien los partidos de izquierda se han mostrado como más interesados en nominar mujeres, por ejemplo, para esa fecha, tanto el PS como el PPD tenían cuotas internas para nominación de candidatas, los partidos que más tenían candidatas nominadas eran partidos alternativos, entre ellos, por ejemplo, el PC, el Partido Humanista, entre otros, con un 44,4% y un 31,1% en la alianza. Respecto de las electas, dominaba la alianza con un 54,7%, seguida por la Concertación con un 35,2% del total de las mujeres que habían sido electas, y sobre un 10,2% de las alcaldesas en este periodo habían provenido de otros partidos o habían sido independientes. Y acá, yo les comentaba que tanto el PS como el PPD tenían estas normas o estas cuotas internas, pero demostramos que las mujeres tienen la misma probabilidad de ser nominadas independientes si existían estos mecanismos de acción afirmativa dentro de los partidos. Y acá viene, a mi juicio, la parte más interesante, que tiene que ver con la incumbencia o con la presencia de un candidato o candidata incumbente en la elección. Y vemos que si los alcaldes varones no buscan la reelección, hay una probabilidad levemente mayor de que haya candidatos. O sea, los partidos dicen, ok, esta es una elección abierta, no va un hombre que tiene muchas posibilidades de ganar, entonces te nominamos en este sitio. Pero cuando las mujeres no buscan la reelección, cuando no hay una incumbenta que señalamos nosotros en el texto, la tasa de victoria de las candidatas disminuye. Entonces, el sexo del alcalde que estaba en el periodo anterior, pero que además se presenta o no se presenta en la elección, es fundamental para la elegibilidad de las mujeres. Cuando hay mujeres que buscan la reelección, o sea, las incumbentas, que denominamos nosotros, aumenta la tasa de candidatas y naturalmente, porque también son mujeres, o sea, la probabilidad de que la incumbenta gane, también aumenta la tasa de victoria. Aquí es como una especie de problema metodológico, pero es como obvio, ¿no? Y aquí es interesante porque independientemente, nosotros sabemos que los incumbentes tienen altas probabilidades de resultar electos, pero aún así los partidos nominan a mujeres para competir con mujeres incumbentas, porque resulta que puede ser más fácil, porque puede ser una especie de una cancha en igual condiciones. Creo que ahí también sería interesante estudiar
quizás un poco más sociológicamente qué ocurre con esa situación. Cuando ya les comentaba, cuando hay comunas abiertas, independientes si fueron gobernadas por hombres o mujeres, los partidos consideran en primer lugar nominar a hombres porque hay más hombres, porque o sea, hay más hombres dispuestos a participar en este tipo de elecciones, pero también porque hay una cultura que ha creído que los hombres tienen más chance de salir electos, tienen más ventajas en distintos sentidos. Podríamos también estudiar desde un punto de vista más feminista esto, que no lo hacemos particularmente en esta investigación, pero creo que sí es muy pertinente también que existan investigaciones que estudien esto. Con respecto a los factores socioeconómicos y demográficos que yo les comentaba en la lámina anterior, encontramos que hay una débil relación con la nominación y nula relación con el éxito de las candidatas. La pobreza y la escolaridad tienen una leve incidencia en la tasa de candidatas, pero no influyen en el éxito de la candidatura. Entonces, en realidad, aquí lo que importa es el sexo del alcalde o alcaldesa que estaba en esa comuna y si se presenta o no como incumbente. Creo que están hablando en el chat, perdón. Es que como no puedo ver el chat, no sabía de qué se trata. Entonces, determinamos que, o encontramos, más bien concluimos que parece haber un componente endógeno en la presencia de mujeres en cargos de elección popular, porque bueno, si está la alcaldesa, tenemos más mujeres candidatas, pero también hay más posibilidades de que sea una mujer electa, entonces se forma este círculo vicioso o virtuoso que vamos a ver en la siguiente síntesis de la otra investigación a la que voy a hacer referencia respecto de la presencia de mujeres, porque hay más probabilidades de que las mujeres ganen en comunas donde ya hubo una mujer en la alcaldía, o sea, desafiantas que le ganan a incumbentas, es más probable que desafiantas que les ganen a incumbentes. Entonces también aquí tenemos un componente de género importante. Y esto nos lleva a pensar que, o en realidad a afirmar con mayor firmeza la necesidad de normas de paridad que introduzcan incentivos para evitar la concentración de candidatas en pocas comunas, porque en este 12% de comunas electas por mujeres es donde se concentra la mayor cantidad de mujeres desafiantes. Entonces, bueno, la probabilidad de ganar es de 1, entonces deberíamos pensar entonces en cómo podemos introducir mecanismos de acción afirmativa en elecciones locales con un sistema mayoritario que lo hace más complejo para evitar que las mujeres desafiantes se concentren en algunas comunas. Y posterior a esta investigación, entonces estudiamos los círculos virtuosos en la representación política local de mujeres entre el 92 y el 2016, y acá hacemos una especie como de experimento, y partimos, perdón, espérenme que el perro se vuelve. Disculpen, ahora sí, estas son las cosas del teletrabajo y este tipo de cosas en la casa. Lo siento. Entonces, les comentaba que habíamos hecho esto después de la investigación de los determinantes y por lo último que les señalaba de la necesidad de los mecanismos de acción afirmativa, ¿no? Las cuotas.
Entonces lo que hacemos es que partimos de esta premisa, dado que los mecanismos de acción afirmativa temporales, como por ejemplo la cuota de género que va a regir, que ya rigió, pero que va a regir ahora las elecciones de congresista, que tienen una fecha límite, suponen la aparición de círculos virtuosos, o sea, por algo tienen una fecha límite, decimos, bueno, le vamos a nivelar de alguna forma la cancha a las mujeres, la vamos a sacar porque luego ya existe un aprendizaje cultural, vemos que, no sé, en cierta localidad, en un distrito puede gobernar una mujer, entonces los votantes podrían votar más por una mujer, entonces por eso es el supuesto de que sean temporales. Y el supuesto de los círculos virtuosos. Entonces, una vez que se establece la presencia de mujeres en cargo de elección popular, presumiblemente no sería necesario mantener esta cuota una vez que se ha roto el tejado de vidrio. Entonces, lo que hacemos acá es estudiar las elecciones locales. Y si bien en las elecciones locales no existen mecanismos de acción afirmativa como la cuota, hacemos una especie de ejercicio. Entonces, evaluamos la existencia de los círculos virtuosos usando la evidencia de elecciones entre el 92 y el 2016. Y acá hago el alto y recuerdo que entre el 92 y el 2004 las elecciones eran indirectas y las comunas lideradas por las alcaldesas no necesariamente habían votado mayoritariamente por una mujer. Sí habían votado por una concejala, pero no necesariamente habían elegido los y las votantes por esa mujer para que esa mujer gobernara el municipio. Después del 2004 se establecen las elecciones directas, entonces para ser alcaldesa una mujer debe tener la primera mayoría de los votos. Entonces lo que hacemos es vemos cómo se comportaron las comunas que habían sido gobernadas por una mujer entre el 92 y el 2004, que eran mujeres electas por el Consejo Municipal, cómo esa presencia de mujeres determina o no determinaba la presencia de mujeres entre 2004 y 2016. Entonces, de las 345 comunas, 59 tuvieron una alcaldesa en alguno de los 3 cuatrienios entre el 92 y el 2004. Entonces, evaluamos si esos municipios tuvieron más probabilidades de elegir una alcaldesa en las elecciones directas a partir del 2004. Y acá encontramos algo como bien interesante, porque confirmamos el efecto de la presencia de las mujeres, y bueno, y descartamos también el efecto, también incluimos variables sociodemográficas, al igual que en otro estudio no hay una incidencia, pero sí el efecto, sí la presencia de mujeres en una comuna, en un municipio, determina la presencia en el futuro, por decirlo de alguna forma sencilla, de mujeres que gobiernen ese municipio. Entonces, de las 59 comunas que yo les comentaba, un 64,4% de esas comunas volvió a tener alcaldesas en el periodo de elecciones directas, o sea, del 2004 en adelante, mientras que en las 286 comunas que no tuvieron alcaldesas en ninguno de los periodos del 92 al 2004, solo un 17,1 tuvo alcaldesa en el periodo de elecciones directas. Entonces, finalmente mostramos que hay círculos virtuosos y confirmamos la validez del argumento que para promover la presencia de mujeres en cargos de elección popular, las cuotas de género, aún si solo rigen por un periodo limitado de tiempo, contribuyen a romper de forma permanente los tejados de vidrio, y esto también es un llamado a que deberíamos buscar mecanismos de acción afirmativa para las elecciones locales en Chile. Así que pasé rápido, no sé cómo voy con el tiempo, pero Bien. no quiero abusar. Súper bien. Bueno, muchas gracias, Arlet, por tu presentación. De hecho, me recuerda mucho al mapa de poder y género que salió el 2018, el del PNUD, en el que se menciona igual datos muy parecidos a la investigación que tú nos presentaste, sobre todo respecto a las alcaldías. Me parece que ellos llegaban a una de sus conclusiones como que
las alcaldías todavía eran espacios que se resistían al cambio y que también tenía mucho que ver por el tipo de sistema electoral que aún tenía. Bueno, vamos a pasar el espacio de preguntas del público, si es que alguien quiere levantar la mano, y si no, vamos a ver el chat. Bien, Benjamín quiere hacer una pregunta, así que puede activar el micrófono. Gracias, Andrea. Gracias, Arlet. Bueno, primero, obviamente, felicitarte por tu espectacular ponencia, por tus conclusiones. Y quería hacerte una pregunta respecto a la primera parte de la presentación. Eh, Dado que cuando hay una incumbente mujer aumentan las candidatas mujeres, pareciera ser que en la política es, por decirlo de alguna manera, tácitamente sabido que un hombre es poco competitivo respecto a un incumbente. Entonces quería preguntarte, ¿por qué crees tú que se produce esto? Y te pregunto por qué crees tú, porque tú mencionaste que obviamente se requería mucha más investigación respecto a esto para poder determinar digamos, la causación, pero te pregunto, digamos, si te aventurarías a dar alguna explicación o cuál es alguna idea que podrías tener tú. Yo creo que es al revés de lo que tú señalas, es que las mujeres son más competitivas en esos espacios, no que los hombres sean menos competitivos. No sé si se entiende la diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos promover como mujeres temas similares, por ejemplo, porque también se ha tendido a pensar de que las mujeres, aunque compartimos ciertas características o ciertas vivencias en común, los hombres no las comparten. Por ejemplo, podría ser el cuidado de la familia, pienso. Como que se ha tendido a pensar que los hombres no tienen que ver con el cuidado de la familia cuando, bueno, cada vez más los hombres se están haciendo parte o responsable, por ejemplo, no sé, de la corresponsabilidad, de un montón de cosas. Entonces creo que por ahí va más la cosa de que no que los hombres no sean competitivos. Los hombres en general son más competitivos que las mujeres en las elecciones porque, lo señalaba, hay un montón de factores. Por ejemplo, el factor tiempo, el factor recursos. Es más probable que un hombre reciba un crédito bancario que una mujer. Sobre todo si tiene trayectoria, porque el banco va a decir, bueno, si usted ha ganado todas estas elecciones, bueno, tiene más probabilidad de ganarla, entonces le voy a dar la plata a usted, no le voy a dar la plata, o le voy a dar menos plata a la otra persona, a la otra mujer, porque, bueno, no tiene trayectoria, ¿quién me asegura que va a ganar? Esto puede ser una pérdida, y por ahí creo que va la cosa. Pero también dentro de todo esto, y me parece que cuando estudiamos estas causalidades o el efecto género o sexo, dependiendo del estudio, siempre, a mi juicio, y también porque soy feminista, creo que hay que ponerle una óptica de feminismo a las investigaciones. No van a dejar de ser más objetivas o menos objetivas, como hay que pensar en esas otras cosas que a veces la literatura de la ciencia política ha olvidado un poco, que sí influyen muchísimo en este tipo de cuestiones. Muchas No gracias. sé si logré responder tu pregunta. Sí, ahí Benjamín indica que sí. Bueno, tenemos igual una pregunta por el chat. Es si vale la pena poner cuotas si al final benefician a los hombres. Y nos comenta, no he visto ninguna académica o activista haciéndose cargo de ese elefante en la habitación. ¿Qué opinas tú? ¿Vale la pena poner cuotas si al final benefician a los hombres? Bueno, yo creo que podemos hacer la comparación con la constituyente de cómo la cuota aseguró una convención paritaria. No es 50 y 50, por supuesto, pero es una convención paritaria y eso solo se debe a la cuota. No es que favoreció a los hombres, sino que yo incluso creo que por el hecho de existir la cuota, por el hecho de que llamamos a esta elección una elección paritaria, fue que se incentivó aún más el votar por mujeres. Y también creo, y aquí nosotros no lo vemos
en las investigaciones, pero sí otras autoras y autores también lo han estudiado, el efecto de la composición de la lista. No sé si ustedes recuerdan que para la constituyente estaba la llamada la cebra. No sé si lo recuerdan, pero la cebra era que tenía que ir una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces eso también incidió que, por ejemplo, o sea, digo, no lo he estudiado, pero estoy... Todas esas medidas, independiente de si en la práctica efectiva sirvieron, sí levantaron, sí llamaron la atención, sí la prensa levantó las candidaturas de mujeres, porque estábamos hablando de una convención paritaria, histórica, primera en el mundo, etcétera, 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 que creo yo que posibilitó... o posibilitó esta como diferencia de que las mujeres le tuvieron que ceder el cupo a los hombres. A eso me refiero. Y respecto del otro punto, que era no he visto ninguna académica o activista haciéndose cargo de ese elefante en la habitación, no entiendo muy bien a qué te refieres. Si es por ejemplo, establecer cuotas en elecciones locales, si puedes ponerlo en el chat o abrir el micrófono, sería genial como para poder comentarlo. Y creo que Marcela en el chat comenta, la gente creía que eso influía porque salían por orden de lista, pero eran listas abiertas. Sí, mira, la verdad es que no sé cuál es el factor determinante en eso, pero sí creo que, sobre todo porque la prensa lo levantó muchísimo, porque, bueno, acá yo siempre hago como esa diferenciación. Nosotros que estamos involucrados, estudiamos la política, trabajamos en esto, sabemos y estamos informados y, bueno, es lo que deberíamos hacer, ¿no? No sé si todos. Pero la señora Juanita, el ciudadano, la ciudadana de a pie común y corriente, no es que está todo el tiempo viendo, ay, que la lista, que la cuestión. La gente ni siquiera entiende cómo funciona el DONT. Salieron un montón de personas en las redes sociales explicando de mala forma cómo funcionaba el DONT. Entonces también hay que entender que la información a la que acceden las personas es información que te dan en los noticieros, que te dan en los matinales, y que ahí sí se relevó mucho el tema de una constitución paritaria. Entonces creo que sí eso influyó muchísimo en este como delay de hombres-mujeres y que las mujeres le tuvieron que ceder los cupos a los hombres, que a mí no me parece mal, me parece que es necesario que los populares sean lo más parecido a la composición o a la realidad, que esa es la discusión eterna de los sistemas electorales. Sí, de hecho, en el PNUD, este estudio que se hace antes de lo que ocurre con la cebra en la Convención Constitucional, ellos señalan que un factor importante que hace que las cuotas de género no sean completamente efectivas es que efectivamente colocaban a las mujeres al final de la papeleta. Entonces ponían primero a los hombres y después ponían a las mujeres. Y eso influía en la decisión de las personas que iban a votar. Bueno, Mira, conozco un ahora colega de ciencia política que su tesis, no sé si finalmente la habrá publicado como paper académico o no. Él estudiaba los cabezas de lista, cuál era el efecto de ir primero en la lista. Creo que sería bien interesante volver a hacerlo pensando en la cebra que se dio. Mire, le he dado un montón de temas para un antes y un después. cualquier persona diría, no, eso no se da, uno como investigador debe cuidarlos, pero por favor, seamos solidarios. Y estaba leyendo que Felipe preguntaba si creía que el mecanismo de paridad en la elección de constituyentes debería replicarse. Sí, creo que debería replicarse. Y acá me gustaría también, a propósito de que estamos hablando de las cuotas, es algo que debería haber estudiado, pero no lo he hecho solo por temas de tiempo. Que no sé si ustedes recuerdan que cuando se implementó la cuota en las elecciones de congresistas en 2017, todos decían, es que la cuota sirvió porque aumentaron las mujeres y ahora son más mujeres. No sé, no recuerdo ahora cuál era la cifra, pero no sé si era, por decir algo, de un 12 a un 19%, no recuerdo, o de un 19 a un 21%, ya aumentaron en las cuotas y no sé qué.
a mi juicio, y esto sin haberlo investigado, pero ya aquí tienen otro tema, si lo quieren hacer conmigo, escríbanme, porque en realidad es muy interesante. Yo creo que en ese caso la cuota solo sirvió como prensa, como comunicación, pero no como electividad. ¿A qué me refiero? La magnitud del distrito también creció, por lo tanto, aumentaron los cupos aumentaron los escaños en el Congreso. Entonces, obviamente había más posibilidades de que las mujeres salieran electas. Luego, no sé si es por la cuota que aumentó esta pequeña fracción, porque tampoco fue así como gigantesca. No sé si es por la cuota de candidaturas que aumentó esta pequeña fracción la representatividad de mujeres en el Congreso. Entonces, creo que sí debería replicarse otra elección, pero deberíamos asegurar los escaños o sea, tal cual como se hizo en la elección de constituyente. Ahora sí creo que hay otros temas que me parece que tienen que ver más con el doble DONT, con esta doble aplicación de cómo puede influir este doble DONT en la participación o en la representación de las mujeres. Le tiraba ahí puros temas de investigación. Genial, revisionista ahí aclaró su punto anterior. Sí, me refiero a que si buscamos beneficiar mujeres, el mecanismo debería justamente ser eso. Pero pareciera que da vergüenza decir que queremos un sistema que beneficie a mujeres. Los hombres siempre han sido beneficiados. ¿Qué tiene de malo que ahora sea al revés? Sí, también es un punto, me parece que es una posición política súper relevante. Y creo que no es que, bueno, o sea, por supuesto sí vamos a beneficiar a mujeres, pero también estamos beneficiando como a la democracia, como a la representación de todas y todos al establecer ese tipo de mecanismos. Y por supuesto hay un montón de gente que es súper reticente a las cuotas, y hay muchas mujeres también, o sea, piénsenlo en las últimas discusiones, previo a la elección del 2017, previo a la norma de paridad de la constituyente, que dice, no, es que si las mujeres si queremos, podemos, y la cosa. Sí, hay mucho de eso, pero también hay muchos factores que ya los comentaba, esto, por ejemplo, del tema de la corresponsabilidad, del tema de la nominación, que están en juego y que es necesario romper. O sea, tenemos un tejado de vidrio que hay que romperlo de alguna forma. Y, bueno, nosotros mostramos con las elecciones locales que la presencia de mujeres sí influye en la presencia futura de mujeres. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Por último, transitoria, como se considera para las elecciones de congresistas. Sí. Y que dice revisionista, me parece que se debería transparentar y listo, demasiado guante blanco. Sí, yo también creo, estoy de acuerdo. De hecho, Arlet, a nosotros nos pasó, pero como Escuela de Administración Pública en Talca, que hicimos hicimos un debate con los candidatos a gobernador regional en el Maule. Y a propósito de que la elección era conjunta con la convención, uno de los candidatos comienza a mencionar que le parece muy malo el tema de las cuotas de género y la paridad, porque por su argumento como de que eso transgrede la libertad de decisión que tienen las personas y que en el fondo si la gente quisiera escoger a mujeres, podría votar por mujeres sin tener que establecerlo como paritariamente. ¿Cómo te enfrentas tú como a ese tipo de argumentos de la libertad de decidir por quién votar? Es que la libertad nunca es tan libre, porque si competiéramos en igualdad de condiciones, en absoluta igualdad de condiciones, ok, ya, lo puedo entender. Pero no es así. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos, meramente financiamiento. O que hay una cultura que cree que los hombres son más, tienen más probabilidades de ser electos, entonces ¿a quiénes le ponen las fichas a los partidos? A los hombres. Entonces, las mujeres tienen que pasar por un montón de caminos, y si estudiamos, por ejemplo, incluso de aquellas que no quieren las cuotas, vemos toda la trayectoria política que han tenido que ejercer para llegar a ser, no sé, diputadas. Es absurda respecto de la trayectoria política que tienen hombres que es como que un día se levantaron y ¡guau! Fueron electos. Y es como,
Entonces, como eso es como, de que la libertad no es tan así. La libertad nunca es tan libre. Entonces hay que decirle a esa persona así como, señor, se pasó 3 pueblos, hay un montón de cosas que usted no está mirando, que debería empezar a mirar. Fíjese en las compañeras que tiene al lado. Como, no sé, es cosa de ver, no sé, a Cubillo, Van Rieselberg, respecto de sus mismos pares, mismos partidos, mismos todos. ¿Cómo es la trayectoria política de esas mujeres respecto de la trayectoria política de esos hombres? Y creo que ahí está la explicación completa. De hecho, respecto a eso mismo, el tema de la edad, por ejemplo, ¿cómo crees tú que influye? Porque se ha hablado mucho respecto a la polémica de la alcaldesa de Santiago con M, en el que todo el mundo dice que en el fondo un candidato hombre joven es visto como alguien que es bacán, que está haciendo política, que como que viene a renovar la política. En cambio, una candidata mujer joven se ve como que es demasiado niñita y que no tiene la experiencia suficiente para estar en el cargo. Creo que pasa con la edad, pasa con la apariencia física, pasa con la maternidad, es como una mala madre porque deja a los hijos solos y está en el Congreso. Pasa por muchas cosas, o sea, si ustedes quizás son muy jóvenes, pero por ejemplo, a Michelle Bachelet, ¿cómo le decían? La Gordis, como ya, y no sé, a Frey no le decíamos el narigón, ¿cachai? Como, o sea, hay una apreciación respecto de eso evidente. Entonces, bueno, quizás ahí con la edad, no sé cómo relacionar, si habrá algún efecto o algo, pero el profe Morales, que entiendo que también es profe de ustedes, no sé si será el último paper porque esa gente como una máquina de producir investigaciones, pero tiene uno que muestra que la edad de los candidatos sí influye, por ejemplo, en la participación de personas, por ejemplo, si hay candidatos jóvenes, influye la participación de votantes jóvenes. Quizás de repente también por ahí hay algo relacionado con el sexo y la edad de los candidatos, como ambos componentes juntos. Hay que decirle que lo estudie. Tenemos otra pregunta de Benjamín, que dice que tú mencionaste que el incremento en la representación política femenina no necesariamente implicó sacar adelante una agenda fuerte de políticas públicas legítimamente feministas. ¿Qué faltaría para que esto suceda? Ese es el caso de Argentina. O sea, en este momento no recuerdo de quién es el paper. No tengo, no sé quiénes se los podría mandar después, pero estudia la composición del Congreso en Argentina y ve que la representación descriptiva no ha sacado adelante, por ejemplo, demandas feministas. Es como, si pudiéramos llevar como la réplica al Congreso chileno, es decir, bueno, las Sabat, las Van Rieselberg, hoy día no me con los nombres, no han levantado una agenda feminista. Claro, no lo van a hacer. Entonces ahí no necesariamente tenemos que tener una mujer para impulsar una agenda, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. O sea, hace falta también que esa mujer a la que nosotros estamos, y esta es como otra discusión igual, pues, hace falta que a esa mujer a la que estamos votando también tenga una perspectiva que queramos. O sea, no sé, si nosotros somos como súper pro familia conservadora y no sé qué, nos vamos a votar por una candidata que promueva los derechos sexuales y reproductivos. Así, tiene lógica. Pero entonces, no, como para volver a la esencia de eso, no solo basta, si queremos, por ejemplo, una agenda feminista, votar a una mujer. Sí podemos sacar adelante temas que son como ampliamente denominados como temas de mujeres. Bueno, nosotros estábamos estudiando también, es una investigación que no hemos terminado, cómo se comportan las mociones de los congresistas respecto de ciertos temas. Y, por ejemplo, hay proyectos tipo como cáncer de mamas, que está ampliamente respaldado por las mujeres de toda la gama, de todo el espectro político, porque claro, es como que no tiene nada, no hay como un factor ideológico, cultural detrás, entonces
todo bien, somos amigas, impulsamos la detección temprana del cáncer de mama. Pero si queremos, vuelvo al ejemplo de una agenda de derechos sexuales y reproductivos para todas, todos, todes, etcétera, etcétera, ahí dejamos de ser amigas, pues, como amigas y rivales, como aquí todo bien con el cáncer de mama, pero con el aborto libre, no todo bien. Entonces, por eso hace falta también, lo que nosotros estudiamos es solamente representación política de las mujeres. No hablamos, por ejemplo, de una agenda feminista o una agenda pro no sé qué. Primero, creo yo, rompamos el tejado de vidrio, permitamos el acceso a las mujeres, o sea, está permitido, ¿no? Ya lo sabemos, no existen oposiciones legales ni directas, pero sí tengamos mecanismos que permitan tener más mujeres, y luego de esas mujeres elijamos mujeres que nos gusten, ¿cachai? Como también podría ser que a mí me guste una mujer que no promueva una agenda feminista, por ejemplo, y yo quiera votarla porque me representa, y me parece que eso está bien también, es parte de la democracia. Así es. Bueno, de hecho, Mauricio Morales es director de nuestro Centro de Análisis Político, así que se mantiene todavía en contacto con nosotros. ¿Y qué Y dice lo mencionan acá revisionista? también. Además, Mauricio Morales, director de este centro, dijo que era meter la mano en la urna. Ya, ¿y qué tiene si eso es así? Es similar a sostener que el impuesto es similar a sostener que el impuesto es meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes más ricos. Ya, y eso es justamente lo que queremos hacer. Justamente, justamente. Bueno, profesor Mauricio Morales dirigió mi tesis y yo creo que no le gustaba tanto mi tesis, porque y creo que y eso igual como que me parece súper bien y me enorgullece que cada vez hayan más investigaciones, más ponencias con este enfoque, digo, de género, no quiero decir feminista porque puede que no lo sea, pero sí, por ejemplo, esta consideración de empezar a mirar a las mujeres en los espacios en los que no están o en los que les es difícil acceder, con otra no es como, que ahí está la loquita que está estudiando esto de nuevo, ya dejémosla, que haga su tesis, que lo haga. Creo que ahora hay muchos más, creo que ahora está mucho más abierto, y los profes más dispuestos también a recibir ese tipo de investigaciones y de apañarlas, digo, como ya sea como revisores, como coautores, y me parece como súper bien, y ese es un camino que también tenemos que abrirnos nosotros. Y a mí me pasaba algo, que no sé si les pasa a ustedes, que en mi generación de ciencia política habían pocas mujeres que estaban interesadas en los asuntos electorales. Las mujeres estaban más interesadas en las cuestiones como de las relaciones internacionales, quizás un poco las políticas públicas, pero la parte como de análisis electoral, sistema electoral, sistema de partido, y esta como parte como más, no sé, dura de la carrera, no sé cómo llamarlo, éramos pocas mujeres. Entonces también eso te dice algo, como por qué. Y también hay un aprendizaje, como esta opción, si no es al azar que uno diga que si hay una presidenta mujer, las niñas ven ciertas cosas, como probablemente a ustedes le pasaron un autito para jugar y a nosotros nos pasaron una plancha. ¿Qué quiere decir eso? Como anda, sale a manejar, yo me quedo planchando mi casa, como... Y hemos crecido con eso, y eso también es un tejado de vidrio que tenemos que romper, y que tenemos que romper desde nuestra disciplina, y que tenemos que romper, creo yo, y esta es mi profunda convicción, en todos los espacios en los que nos movemos. Espacios familiares, de amistades, académicos, y sobre todo en una academia que es particularmente masculina y particularmente machista. Después, otra anécdota así, participé en unas mesas como también me encontré con Mauricio ahí, yo ya estaba egresada, era una mesa como de análisis electoral de las elecciones preelecciones del 2017, con como la proporcionalidad y no sé qué, y éramos dos mujeres sentadas en una mesa de 20, no sé, no, me le va a menos de 20, de 15 hombres, dos mujeres. Y además, yo soy joven, pero en ese momento era más joven, entonces como es difícil abrirse espacio, pero hay que hacerlo. Y es lo mismo, creo yo, que en la política, ¿no? Como
sobre todo, no sé, pienso, tengo un montón de compañeras que se dedican a la política, que son candidatas ahora, que han vivido violencia simbólica distinta a lo que viven los hombres. Por ejemplo, hay un estudio que salió, no recuerdo, perdón los nombres, perdón, no, pero búsquenlo. Después hay un estudio que salió, que estuvo rondando mucho por Twitter y qué sé yo, que era la violencia en las redes sociales a ciertas candidaturas para la convención constituyente. Y estaba muy marcada por un sesgo de género hacia mujeres y hacia disidencias sexuales muy marcada. O sea, los bots se meten, hay bots para todos, eso, no, no vamos a discutir eso. Pero como que hay una, no sé cómo decirlo, como una incidencia particular respecto de las disidencias y de las mujeres en política. Y cosa de que busquen ese estudio y vean cuál es la diferencia. En esto analizaba como Twitter, así, en pre-post, no sé, debe ser pre-elecciones de convencionales. Entonces, ¿es dispareja la cancha? Sí, entonces que venga la persona a decir, oye, pero es que la libertad de elegir, sí, pero la libertad, ¿cuál es el contexto que rodea esta supuesta libertad que dice usted? Así que no sé, perdón si me Muchas pongo gracias. apasionada, pero es No, está que... bien. No, Al está bien, final uno de tiene que hecho hacer, esa es la sí, idea, de hecho, también, que podamos generar una conversación al respecto y reflexiones también personales, sobre todo tú que eres la ponente también respecto a este mismo tema, así que no, súper bien, súper bien. sí. Qué interesante que pueda demostrar que uno puede hacer lo que le apasiona en la vida y abrirse estos espacios, porque al fondo esa es como la dinámica de estos ciclos de conversatorio, demostrar con el ejemplo que estamos cambiando. Así que Oye, muchas y a gracias. propósito de eso, quería comentarle otra cosa, no sé si tenemos tiempo, pero esto ya es Sí, una dale nomás. anécdota a la vida. Yo les comentaba que yo trabajo en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de las Naciones Unidas. Otra de las agencias de esta Agencia para el Mundo del Trabajo. Y la Agencia para la Niñez es UNICEF, que obviamente todo el mundo ha escuchado hablar y no sé qué. En UNICEF, la mayoría de les profesionales son mujeres. Y la mayoría de las les profesionales en la OIT son hombres. Y así, bueno, la CEPAL quizás es un poco más variada porque ve otros temas, pero también creo que está muy marcada o sea, bueno, llamémoslo división sexual del trabajo, pero también, por ejemplo, si tú revisas la investigación en UNICEF, por decir cualquier cosa, la mayoría son mujeres, po, y también te dice algo de eso, como las mujeres más hacia los cuidados, los hombres más hacia lo importante, Ujú. cuando lo importante es todo, y creo que cada vez se está demostrando de que es necesario tener una igualdad, no solamente en la casa, sino que en la pega, las investigaciones, en el mundo académico, y el llamado es que podamos abrirnos caminos, o sea, como de repente hay que agarrarse de la mano de un hombre para abrirse camino, y hagámoslo, y mientras eso esté bien, está bien, pero avancemos más allá, y que a las administradoras públicas y a las cientistas políticas del futuro les cueste menos, y si quieren estudiar temas de temas electorales, que sea mucho más fácil para ellas entrar a esos espacios que lo que nos ha costado a nosotros. Así que eso. Muchas gracias, Arlet. Tu ponencia ha sido de verdad muy interesante, sobre todo también la discusión posterior y tu reflexión final, que nos deja bastante esperanzados, sobre todo a nosotras como mujeres. Buenísima, esa es la idea. Y si quieren les puedo mandar la presentación, una pincelada súper general de las investigaciones, pero para que la puedan compartir entre ustedes, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Arlet, entonces, y a todas y todos por acompañarnos en esta cuarta sesión del ciclo de conversatorios. Les recordamos que la próxima semana tendremos la quinta sesión del ciclo de conversatorios titulado Académicos Emergentes, en que contaremos con la participación de Felipe Ruiz, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. En esta jornada, además, lo dejamos a todos ustedes invitados para que puedan participar, y todos estos detalles son los que, como menciona Benjamín, aparecen en nuestro boletín semanal del Centro de Análisis Político. Muchas gracias a todas y todos por venir y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias también, Arlet, por tu presentación.
Chao, gracias por las preguntas y por el espacio, que estén bien. Igual.